Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros Enigmas de la Historia. Enigmas de la Historia. En nuestros Enigmas de la Historia viajamos por las 7 maravillas de la antigüedad. ¿Nos acompañan? Ya hemos visto algunas, pero volvemos a Grecia y concretamente nos vamos hasta la isla de Rodas. Ahí tenemos el gran, famoso, conocido Coloso de Rodas, que fue una enorme escultura realizada en honor al dios Helios, dios del sol, en la isla de Rodas. Concretamente hablamos de Grecia. La escultura fue realizada por el artista Cales de Lindos hacia el año 280 a.C. Sin embargo, solo duró en pie 54 años, ya que un terremoto ocurrido en el año 226 a.C. la destruyó. Dialogamos nuevamente con Pablo Villanueva, profesor de Historia. Bienvenido, Pablo. ¿Qué otros detalles podemos destacar de este famoso y desconocido, hasta cierto punto, Coloso de Rodas? Buenas, encantado de saludaros y estar con vosotros. El Coloso de Rodas, como bien apuntabas, es esa estatua enorme y tanto es así que se sigue utilizando ese adjetivo colosal, ¿no?, para determinar que algo tiene unas dimensiones muy grandes. Pues esa estatua colosal dirigida o dedicada, mejor dicho, al dios del sol, Helios, que también se medio confunde con el dios Apolo, que también era dios también de los rayos solares de alguna forma. Y bueno, efectivamente fue una de las maravillas de la antigüedad que menos tiempo duró. Estamos hablando de unos 60 años o menos, 54 años de existencia. Los terremotos en la antigüedad y la no planificación de los monumentos, digamos, el no conocimiento o la ignorancia de métodos para preservar edificios y estatuas, fuera del peligro de estos terremotos, pues hizo que este monumento, que esta enorme estatua, pues se viniera abajo como un castillo de naipes en el año 226. Es cierto que quedaron algunos restos en pie de la estatua, pero ya en el 653 de nuestra era, pues una fuerza árabe al mando del general musulmán Muawiya I conquistó la ciudad de Rodas, y según nos cuenta la crónica de una fuente cristiana, Teófanes el Confesor, la estatua, los restos de lo que quedaba de la estatua fueron completamente destruidos y algunos que no se destruyeron acabaron siendo vendidos como una especie de souvenir de la antigüedad. La construcción comenzó realmente en el 292 a.C., aunque la inauguración oficial no fue hasta el 280, y se le calcula una altura de unos 33 metros, lo que eran 70 codos, esa medida de la antigüedad de más o menos entre 47 y 52 centímetros, pues hace un total de unos 33 metros, aunque siempre en las representaciones pictóricas que tenemos de este Coloso de Rodas, pues se le refleja con unas dimensiones totalmente exageradas, digamos casi con una proporción y una altura que equivaldría a 100 metros, lo cual es una barbaridad, ¿no? Pero sí que es cierto que ya una estatua de 33 metros de altura pues es bastante curiosa. Respecto a las características, la estatua estaba hecha con placas de bronce sobre un armazón de hierro y sobre un pedestal que también tenía un número considerable de metros. Plinio el Viejo es uno de los que describe la estatua también, ya hablando de su destrucción y pues en principio una de las cosas que destacan es el hecho de que no se sabe muy bien cómo se disponía la estatua, ¿no? Hay quien dice que sus piernas estaban puestas una a cada lado, las piernas del Coloso, una a cada lado de la entrada, de la bocana, digamos, del puerto, pero investigaciones posteriores aseveran que eso habría hecho que la estatua se hundiese con su peso. Así que hay varias teorías sobre esa disposición de la estatua, pero en principio, desde luego, hay algunas historias anecdóticas, como por ejemplo que parece ser que se dice que
un judío de la región de Edesa acabó comprando los restos de bronce que quedaron de la estatua ya en el siglo VII, como decíamos, y que necesitó 900 camellos para cargar el bronce. O sea que, bueno, podemos tomarlo como una anécdota apócrifa, pero sí que desde luego debía tener una gran cantidad de ese metal. En otras palabras, no sabemos cómo posaba el famoso Coloso de Rodas. ¿Qué otros elementos podemos destacar? Bueno, pues en principio podemos decir que efectivamente hay hipótesis. Hay una arqueóloga alemana, Ursula Beder, que habla de una ubicación distinta, no la bocanada del puerto, sino que probablemente la estatua, una estatua de una representación humana de pie con los rayos del sol, pues un poco como la estatua de la libertad, ¿no? Esa corona un poco como de rayos de sol, pues habría estado en la Acrópolis de Rodas, en una colina que ahora se llama el Monte Smith, y bueno, pues con vistas al puerto. Ese sería uno de los detalles, ¿no? Probablemente con unos sobredimensionados cimientos. Y luego, pues sí que es cierto que se han descubierto en la zona unos bloques de arenisca de origen o propósito desconocidos que probablemente pues pudieron pertenecer a esta estatua colosal. Por último, decir que en el año 2008 el alcalde de Rodas pues parece ser que encargó un proyecto de reconstrucción del coloso, una estatua que iban a hacer, además con iluminarla con luces y demás, pero no se llegó a llevar a cabo, no se llegó a concretar ese proyecto, así que de momento pues estamos pendientes de que quizá en algún momento se decida reconstruir ese coloso. No sabemos si fue por problema de presupuesto o quizás por esas dimensiones colosales. Terminamos en Egipto y vamos rápidamente con el Faro de Alejandría. ¿Nos acompañan? Hay que decir que el Faro de Alejandría ocupa el tercer lugar en duración entre todas las maravillas antiguas. Se ubica en la isla de Faros, en Egipto, y fue construido durante la dinastía tolemaica hacia el siglo III a.C. y se mantuvo en pie por varios siglos. ¿Qué podemos destacar y cómo se destruyó? Pues el Faro de Alejandría, lo primero que tendríamos que hacer es situarnos, ¿no? En el mapa estamos en Egipto, en la isla de Faro, frente a Alejandría en Egipto, la Alejandría famosa, ¿no? La de la Biblioteca de Alejandría, que también fue la mayor biblioteca de ese momento. Y bueno, pues en principio eso nos deja en una zona de delta, una zona que hoy ha sido inundada por el río, en la propia desembocadura del río Nilo, y que en parte ha quedado sepultada por el mar, ¿no? Eso hace que los restos que conservamos del faro en muchos casos están en una plataforma marina y que fueron descubiertos en 1994. Pero si nos situamos en la época de construcción, sí que tenemos que hablar de Ptolomeo II, por lo tanto el segundo de los monarcas de la dinastía tolemaica, ¿no? De los herederos de Alejandro Magno, que heredaron Egipto en el siglo III antes de Cristo. Realmente debió servir obviamente como punto de referencia, ¿no? Como faro que era, y con una estimada de unos 100 metros, ¿no? En principio, parece ser que el faro duró bastante, pero fue dañado también por varios terremotos. En el siglo X concretamente, y en el siglo XIV acabó convirtiéndose en un edificio en ruinas. Al final, en 1480, las últimas piedras acabaron siendo utilizadas en la construcción de un fuerte militar en la zona del mismo lugar. Así que, en principio, pues es un monumento que sí que tuvo una practicidad, porque tuvo una función de alumbrar a los navegantes la entrada al puerto de Alejandría, pero que, a pesar de su duración, tampoco hemos logrado conservar ni podemos visitar hoy en día. ¿Algún detalle más que se nos escape? Bueno, pues hay que decir que en la cúspide de ese faro había, por ejemplo, un espejo que reflejaba la luz solar durante el día. Y durante la noche, como podemos entender, no teníamos bombillas de gran potencia ni de gran tamaño, no existía esa invención todavía. Entonces, pues lo que teníamos era una hoguera. Algunas monedas romanas acuñadas de la ceca de Alejandría pues nos enseñan una estatua de Tritón,
ese dios de los océanos en cada una de las esquinas del edificio, e incluso también en la cima parece ser que pudo haber una estatua a Poseidón o a Zeus, no se tiene claro, pero bueno, pues eso nos da una descripción aparte. Bueno, pues es un edificio, es un complejo rectangular del que luego sobresale ese prisma prácticamente cuadrangular o un poquito trapezoidal enorme que llega hasta los bueno, pues hasta los 100 metros de altura. Así que en principio marcaba la posición a los navegantes para el delta del Nilo y bueno, pues desde luego era toda una referencia marítima para quienes se adentrasen en el mar en esa costa del Mediterráneo. Todo ello muy interesante. Es tiempo de conclusiones. No hemos valorado todavía estas dos últimas maravillas y tampoco las anteriores que hemos mencionado en un programa previo, pero ¿con qué nos quedamos de estas 4 maravillas y si las podemos enumerar también? Bueno, pues yo particularmente me quedo con el anhelo del ser humano de hacer cosas grandiosas, cosas, digamos, admiradas por otros hombres, el deseo de notoriedad, de gloria, de fortuna, de fama, ¿no? Que tienen los monarcas que mandaron erigir estos monumentos, pero es una fama, una gloria que es efímera, ¿no? Y que por mucha altura nos recuerda, ¿verdad?, a la historia también de la Torre de Babel que aparece en el Génesis bíblico, ¿no? Esa altura, esa grandiosidad, pero que luego realmente, bueno, pues unos movimientos sísmicos seguramente de no demasiada intensidad dieron al traste con todas estas obras. Quizá sea un reflejo de que el ser humano, pues y sus creaciones pasamos por este planeta Tierra, pasamos por esta vida, pero quizá hay que proyectarse a lo que está más allá de esta vida, a la vida espiritual, a la eternidad, y tratar de ponernos, bueno, pues vamos a decir, en relación o en comunión con nuestro Creador, que nos quiere conocer. Mientras tanto, todo lo demás pueden ser obras admiradas, por supuesto, yo habría estado encantado de visitarlas, de haber tenido la oportunidad, pero no es más que algo que, bueno, simplemente es efímero en el tiempo. Efímero en el tiempo, no cabe duda. ¿Y con qué nos quedamos o qué te gustaría más visitar? Bueno, de estas dos, el Faro de Alejandría y el Coloso de Rodas, sin duda me habría gustado visitar el Faro de Alejandría, porque a pesar de la estatua grande del Coloso, es que me habría gustado estar en Alejandría y conocer también la Alejandría ya de tiempos de los primeros siglos de nuestra era, pues con esa maravillosa biblioteca. Habría aprovechado para ver el faro y la biblioteca. Entonces con eso me quedo. 2 por el precio de 1, no cabe duda. Muchas gracias, Pablo Villanueva, por estar con nosotros, acercándonos en esta ocasión a otras maravillas de la antigüedad. Si quieres contactar con nosotros, 601 20 32 65 o info@radioencuentro.net. Recuerda poner el prefijo +34 desde fuera de España, 601 20 32 65. Son bienvenidos tus mensajes de WhatsApp y Telegram. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.